Buenos días, amada Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos. Mi nombre es Salomé Silva y hoy represento a todos los niños de mi amada iglesia. Hoy quiero que me acompañen a leer una porción de la palabra de Dios. Salmos 77, 13 y 14. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Amén. Ahora, juntos oremos para entregarle el servicio al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la vida, gracias por este día y por cada respiro. Gracias porque podemos estar unidos por este medio. Te rogamos que guíes a nuestro pastor en la enseñanza que tendremos de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Ahora disfruten de su servicio. ¡Chao! Hermanos de la pizza, quiero que dispongamos nuestro corazón para este tiempo. Vamos a alabar al Señor. Vamos a alzar la voz al cuello para contar las maravillas que ha hecho el Señor. Conmigo ha hecho muchas maravillas en este tiempo tan difícil que me ha tocado vivir. Puedo decir hoy, con un corazón lleno de gozo, que he visto su gloria. El Señor me ha ayudado, el Señor me ha fortalecido, el Señor me ha acompañado. Hace pocos días me hurtaron el celular, pero el Señor me proveyó un buen teléfono, un vecino del cual no esperaba. El Señor puso en su corazón que me tocara la puerta y me dijo: tú no puedes estar sin teléfono, vamos, yo te presto el dinero y vamos a Caracas a comprar. Quedé accidentado en la cola de la gasolina. Se paró un señor con un camión y me remolcó desde el puente de Carrizal hasta la plena bomba. Esas son cosas visibles, pero ¿qué de las que son invisibles? Que es las que yo te quiero hablar, de esas grandes cosas como su palabra, su amor inagotable, su paz. Por eso quiero cantar hoy: grandes cosas ha hecho el Señor, y espero que tú me acompañes desde tu casa. Alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Grandes cosas ha hecho el Señor. Hoy podemos soñar, hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán: ¿quién es como su Dios?
Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos. Gracias, Pastor Richard Serrano y todo este gran equipo de siervos. Oramos pidiendo una bendición especial para cada miembro de la pizza, para que puedan sentir las grandes cosas que ha hecho el Señor. Canta conmigo en tu casa. Grandes cosas ha hecho el Señor. Alegraremos en Él. Nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él. Nos alegraremos en Él. Nos alegraremos en Él. Con gozo en el corazón nos alegramos y nos gozamos en el Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Inunda con tu amor y tu gozo a cada hermano que está en su casa. Ahora disponemos el corazón para escuchar lo que tiene el Señor que decirnos a través de su siervo, a través del predicador. Gracias, Padre, por las grandes cosas que ha hecho en nuestra vida. Nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti por siempre. Gracias, amados, por este tiempo. Los bendigo en el nombre del Señor. Amén. Así es, Elvis. Le damos gracias a Dios porque grandes cosas ha hecho en nuestras vidas. Por eso podemos decir como el salmista, nos gozaremos y nos alegraremos en Él, porque grandes cosas ha hecho nuestro Dios. Ha sido bueno, nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha consolado, nos ha fortalecido. Le damos gracias al Señor por eso. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo 77. En el primer versículo dice algo que nos ayuda, que nos reconforta, porque dice, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Podemos tener la confianza plena que nuestro Dios escucha nuestras oraciones, nuestro Dios escucha nuestro clamor, Él está atento. Y en ese clamor podemos decir, como también dice el salmista en el Salmo 77, me acordaré de las obras de Jehová, de nuestro Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con todas mis fuerzas, también dice la palabra en el Salmo 103. Cuando dice, y no olvidaré ninguno de sus beneficios. Porque es así, nosotros podemos recordar cada beneficio y cada ayuda que el Señor nos ha dado. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y decirle, Señor, venimos hoy a postrarnos, a responder a ese amor y a ese cuidado con el que siempre nos has guardado. Te damos muchas gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias, Señor. Puede cantar así, hermano, conmigo y dice, hermana, vengo hoy a postrarme a tus pies, oh Cristo. Solo en ti hay plenitud de amor. Vengo hoy a postrarme a tus pies, oh Cristo. Solo en ti hay plenitud de amor. No hay nada, no hay nadie
incomparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, me deleito adorándote, me deleito adorándote, Señor. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios por sus eternas misericordias, por su amor, por su bondad, por su cuidado, por su poder, por sus maravillas. Gracias, Dios. Ahora te rogamos que a través del siervo de tu palabra hables a nuestro corazón. Nos disponemos a responder a tu amor, a responder a tus cuidados, a responder al Dios grande y maravilloso que eres. Le damos gracias a Dios. Hermanos y hermanas, disfruten el mensaje de la palabra de Dios. Dispongan su corazón y respondamos al Señor como Él se lo merece. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Entregamos este tiempo de ministración de tu palabra en tus manos. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. En los últimos años se ha avanzado bastante en el estudio del cerebro, de la memoria o de la mente. Sin embargo, estos asuntos y estas dimensiones de nuestra vida siguen siendo tan fascinantes, tan complejas, a veces hasta enigmáticas. Y yo quiero hablar de una memoria hoy, que es la memoria de la fe. La importancia de recordar lo que Dios ha hecho. He titulado este mensaje Recordemos las obras del Señor. Recordemos las obras del Señor. El salmista que escribe acá en el Salmo 77, un salmo atribuido a Asaf, escribe probablemente para hablar de su experiencia personal, pero también puede que se refiera a la situación del pueblo. Este salmo, en los primeros versos y al final, mezcla alabanza con lamento. Y a veces ocurre así, el canto y las lágrimas se mezclan. En este salmo nosotros vemos que el salmista va de la perplejidad a la búsqueda. La perplejidad tiene que ver con ese sentido de confusión, de desazón, por lo que está viviendo, por lo que está viendo, por lo que está pasando. Y pasa de esa búsqueda a la meditación. Pasa las noches que no puede dormir, pensando y pensando y pensando, pero por más que piensa, no consigue respuesta ni quietud. Y es ahí donde él toma la decisión, sabia decisión, que es la recomendación para nosotros hoy. Él dice, yo voy a recordar lo que Dios ha hecho. Yo voy a traer a la memoria lo que el Señor ha hecho en el pasado. En la espiritualidad cristiana y bíblica existen los memoriales. Ustedes recordarán que los patriarcas, ante una situación importante en su vida, en su familia, en el pueblo, ellos levantaban altares, ponían piedras, es decir, dejaban marcas de un recuerdo, dejaban marcas de que Dios había hecho algo. Y ustedes recordarán también que en la familia se hacía
tradición, se hacía memorial, se traía a la memoria, eso es tradición, se traía a la memoria vez tras vez los hechos poderosos de Dios. Si nosotros examinamos, por ejemplo, las fiestas más importantes de Israel, en buena parte eran fiestas para recordar la bondad del Señor, la liberación del Señor, la provisión del Señor. Hermanos queridos, nosotros en los tiempos como los que vivimos, que son tiempos de angustia, tiempos también de perplejidad, tiempos que se mezclan con alabanza, pero también con incertidumbre, nosotros tenemos que ejercitarnos en esto de traer a la memoria, recordar vez tras vez lo que el Señor ha hecho. Fíjese usted que en el Nuevo Testamento también tenemos memorial. La cena es un memorial. No se hace de manera mecánica, no, es con la intención de tener presente lo que el Señor es e hizo por nosotros en la cruz del Calvario, en la resurrección y lo que hará por nosotros en su segunda venida. Porque cuando el presente es difícil, ahí está esta, digamos, terapia espiritual, esta disciplina espiritual. Nosotros tenemos que recordar las obras que el Señor ha hecho. Y le voy a dar unas 3 razones de por qué hacerlo así. ¿Por qué recordar las obras del Señor? Antes, miren lo que es el proceso que estaba viviendo quien escribe. Era tal la situación que elevaba su voz, pero no cualquier voz. Dice una voz suplicante. ¿Y sabe usted quién suplica? Quien necesita socorro, quien necesita ayuda, que está necesitado, urgido de una asistencia en su situación. ¿Qué más dice el Salmo en el verso 2? Dice que había angustia, súplica, había angustia que le llevaba a recurrir al Señor y recurría. Y una cuestión extraña al final del verso 2 dice, pero me niego a recibir ayuda. O no venía la respuesta, o tanto era el dolor y la perplejidad, que curiosamente la gente busca ayuda, pero como que no quiere recibir. Había lamento según el verso 3. Y entonces esa intensidad de vivencia lo llevaba a la meditación, al pensamiento. Por más que pensaba, no lograba conciliar el sueño. Por más que pensaba, tenía más preguntas que respuestas. Y de hecho, en el verso 7, 8 y 9, hay preguntas. Hay preguntas. Entonces el salmista llega a 3 pensamientos que son dolorosos, son tristes, pero nosotros también podemos identificarnos con esto quizá. Mire el primer pensamiento en el verso 7, ¿será que tú me has rechazado, Señor? Es impresionante en este tiempo, hermanos, la cantidad de niños, adolescentes que se sienten rechazados. Hay toda una historia detrás de eso. Pero no diré solo niños y adolescentes, adultos y adultos mayores que han tenido que cargar en su vida un sentido de rechazo. Y eso se extrapola incluso a la relación con Dios. Ahí es donde los estudiosos de la conducta nos ayudan a comprender un poco el porqué de algunos vacíos, de algunas heridas y de algunas cosas que nos han marcado. Unas para bien, otras para mal. Rechazo es un pensamiento, es una sensación. Rechazo quizá porque alguien se sienta indigno, se sienta que no vale, se siente que no importa. El segundo pensamiento está en el verso 9 con esa pregunta. Llegar a creer, llegar a preguntarse si es que el amor y la bondad y la misericordia del Señor se han agotado. Llevamos años hablando de los recursos renovables y los no renovables. Se nos viene enseñando desde hace décadas y ahora comprendemos el porqué.
que el mundo necesitaba tomar medidas porque estaba tratando todos los recursos por igual, como que si estos no se acaban. Y era un error. Bueno, nosotros sabemos que esa es una característica de lo creado, que pasa, que se agota. Todo pasa, se desgasta, las cosas se corroen, se oxidan. Pero cuando hablamos del Señor, y lo voy a decir luego con relación a estos pensamientos, nos daremos cuenta que eso no aplica a Dios. El tercer pensamiento es un sentido de olvido. Y se llega a preguntar el salmista, ¿será que habrá olvidado Dios sus bondades para con nosotros? ¿Se habrá olvidado el Señor? Y nosotros revisando la Biblia nos damos cuenta que no. Ciertamente la Biblia enseña que el Señor al altivo lo mira de lejos. Sí hay un rechazo hacia el altivo. Pero luego en Jesucristo el Señor con su bondad nos dice que el que a mí viene yo no le echo fuera. El Señor no nos rechaza. El Señor nos ama. Él espera que nosotros rechacemos sí todo aquello que nos aleja de Él y que no le agrada. Pero la naturaleza del Señor es acoger, es abrazar, es hacernos sentir importantes, aunque otros nos rechacen. Por la razón que fuere, dice la Biblia de este gran Padre que Jehová nos recoge, Jehová nos abraza. Y a mí me gustaría que eso lo piensen los niños, los adolescentes, los jóvenes, las familias que en este tiempo podemos estar lidiando con sentimientos de rechazo. De una vez por todas, por el amor al Señor, yo le animo a que le crea la palabra del Señor. El Señor no te rechaza si tú vas a Él con humildad, con arrepentimiento, con fe, con confianza. Él te abraza, Él te recibe, Él te recibe. La Biblia dice también que su amor no se agota jamás. Su misericordia es de generación en generación. Porque su amor es eterno, no es como los amores de esta vida. Por favor, comprendámoslo de una vez por todas. El Señor nos ama con un amor eterno. No es que Dios nos ama cuando las cosas van bien. Incluso Él nos sigue amando cuando nosotros somos infieles y nos portamos mal. Pero ese amor está esperando que nos volvamos a Él, que demos la vuelta a Él, porque el amor de Dios es como el amor de aquel padre que cuenta la parábola del hijo pródigo. Es un amor que siempre está oteando el camino, que siempre está guardando por nuestro retorno. Y es un amor que está listo para abrazarnos, para besarnos, para ponernos anillo, para ponernos calzado nuevo y para que seamos recibidos y recibidas de nuevo en la casa de nuestro Padre. Así que el Señor no rechaza, no es su naturaleza rechazar, sino a la injusticia, al pecado y al mal. Pero a sus criaturas Él espera siempre acoger y amar. Su amor no se agota, y la otra enseñanza que tenemos acá es que ¿se habrá olvidado de mí el Señor? No. El Señor se olvida de las injusticias. Dice que cuando Él perdona un pecado no lo recuerda, los lanza al fondo del mar y más no se vuelve a acordar de Él. A veces nosotros nos acordamos más de Dios, de lo que nos hace mal, de lo que nos hiere, que Dios mismo. Pero el Señor no nos olvida. Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Él sabe bien lo que estamos pasando. No hemos pronunciado palabra alguna y el Señor ya lo sabe todo. Él lo sabe. Él lo sabe. Y eso tiene que darnos a nosotros confianza, esperanza. Entonces, finalmente, aquí el salmista toma la gran decisión. Hemos visto tres cosas acá. Primero, la perplejidad y el dolor por las cuales nosotros podemos pasar. Segundo, pensamientos peligrosos, errados, difusos, que no se corresponden con Dios, que pueden llegarnos a la mente y al corazón. Pero la tercera cosa tiene que ver con la mejor decisión.
Y aquí el verso 10 dice, me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Como que si en Dios hubiese mudanza y sombra de variación. ¿Cuál es la decisión entonces apropiada? Verso 11. Prefiero recordar las hazañas del Señor. Prefiero recordar las hazañas del Señor. Traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas tus proezas. Evocaré tus obras poderosas. El salmista toma una decisión en esa mezcla de sentimientos, de pensamientos y emociones. ¿Cuál es? Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño, meditaré en todas sus proezas, en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas. Cuando estamos pasando por momentos dolorosos, es comprensible que olvidemos lo que pasó y que miremos el futuro con incertidumbre y miedo, que nos paralice el presente. Pero en nuestro presente nosotros tenemos que recordar las obras del Señor. ¿Por qué? En primer lugar, porque es un acto de decisión voluntaria. Es un acto de decisión voluntaria. Cuando usted prefiere algo es porque usted puede hacer otra cosa, pero dice yo decido. Como dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es un acto consciente. Es un acto voluntario. Es un acto que nos decimos a nosotros mismos. Yo prefiero recordar, pensar en el Dios que ha hecho, en el Dios que ha obrado, en el Dios que ha hecho grandes cosas. Es importante y es necesario entonces lo que nos enseña este salmo y lo que nos propone este mensaje. Porque nuestra voluntad entonces termina sometiéndose al Señor y a su palabra. No a los avatares de la tristeza, no al caos del mundo, no a nuestras emociones negativas, no al miedo, no a la tentación. Nosotros decidimos conscientemente someternos al Señor. Entonces conviene para que nuestra voluntad se someta a la voluntad del Señor, como dice la oración modelo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Yo quiero vivir bajo tu voluntad. Segundo, no solo es una decisión consciente y voluntaria que nos somete a la voluntad del Señor, sino que es una manera de actualizar nuestra fe. ¿En qué sentido? De decirnos a nosotros mismos y de decirle a otros que el mismo Dios que actuó en el pasado va a actuar en el presente. Va a estar con nosotros como lo prometió. Y Él lo puede volver a hacer. Y de hecho, hermanos, si nosotros revisamos nuestro presente, que no ha sido fácil, en este presente, dígame usted sí o no. Hermano, por favor, hermana, dígame usted sí o no. Nosotros hemos visto en el presente milagros del Señor. Yo no estoy diciendo si hemos estado exentos de dolor y situaciones de infortunio. No, yo sé que todas las hemos pasado. Estamos atravesando un momento de angustia. Estamos atravesando nosotros un momento difícil. Pero hemos visto, sí o no, milagros del Señor en nuestras vidas. Diferentes tipos de actos, hechos, hazañas, proezas del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y traer a la memoria las obras que el Señor ha hecho en un pasado, digamos el año pasado, hace 5 años, hace 10 años, o en la historia de mi familia, o en la historia de nuestra iglesia, o en la historia de este país, o incluso en la historia de la humanidad, o en la historia bíblica,
a mí me dice que es un Dios vivo. No es un Dios muerto ni de muertos. Es un Dios siempre vivo con su pueblo, que camina con su pueblo y que lo que Él hizo en el pasado lo puede seguir haciendo en el presente más oscuro. ¿Cuál es el tercer beneficio de evocar, de traer a la memoria, de recordar? No solo que sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Señor, no solo que actualizamos nuestra fe en un Dios vivo que obró y que sigue obrando hoy, sino que nosotros recibimos el aliento, la esperanza para seguir adelante. Como dice el himno de nuestro país, un sublime aliento al pueblo infundió. Cuando ya no se tiene, y se está refiriendo al que reina, a Dios, como el único que puede venir a soplar aliento de esperanza y de fe en nuestras vidas, a recordarnos que no estamos solos, a recordarnos que Él sigue reinando en su mundo, a recordarnos que nosotros no vivimos en un mundo sin Señor, sin Dios, sin Rey. Él es nuestro Rey, Él es nuestro soberano. Pase lo que pase, hoy o mañana, nosotros seguiremos confiando y esperando en el Señor. Prefiero recordar las hazañas del Señor. Como hay un dicho por allí que es preferible encender una vela a solo maldecir la oscuridad. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente hoy? Lo único que puede hacer porque no tiene mayor opción. Pero nosotros podemos y debemos recordar lo que el Señor ha hecho, para entonces seguir mirando hacia adelante, seguir caminando hacia adelante, seguir avanzando con fe y con esperanza en nuestro bendito Señor. Los que creemos en el Señor, que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Los que creemos en el Señor, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los que creemos que el Señor fue, es y será. Siempre avanzamos con un futuro atravesado en un Dios amoroso, poderoso, que tiene propósitos, que vence a la muerte, que vence a Satán, que vence todo poder de injusticia y de opresión en esta vida, que vence el miedo, que vence el temor y que nos dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Amados hermanos, amadas hermanas, niñas y niños de nuestra iglesia, adolescentes y jóvenes de nuestra congregación, ustedes que me escuchan acá en Venezuela y los que escuchan este mensaje en Lima, Perú, en Santiago de Chile, en España, en Canadá, en Colombia, los que escuchan este mensaje en República Dominicana, los que escuchan este mensaje en cualquier otro país, en Panamá, que también nos escuchan, en los Estados Unidos, yo quiero animarles a apuntar este ejercicio espiritual. Contar las grandes cosas que el Señor ha hecho. Y eso hay que practicarlo. Hay que decirlo con la boca, hay que escribirlo en las redes, hay que mencionarlo en los tiempos de devoción familiar, hay que apuntarlo en las agendas, hay que buscar maneras creativas de tener conciencia de que más ha sido lo que el Señor ha obrado bien y bueno que lo que este mundo nos ha golpeado. Y vaya que nos ha golpeado duro, especialmente en estos últimos días. Que la gracia del Señor entonces nos anime, nos centre,
nos lleve a priorizar lo que es preferible, que en este caso es memorial, hacer memoriales. Recuerde, el momento intenso nos lleva a una búsqueda. La búsqueda nos lleva a meditación, cuidado con lo que pensamos de Dios, de la vida y de nosotros. Pero la mejor decisión está allí. Contemos en este momento las grandes cosas del Señor. Glorifiquemos su nombre. Sigamos confiando en Él. Dios les bendiga. Dios nos bendiga.